Ahora sí, buen día chicos. Espero que Buen día, profe. esta semana. Hola, profe. Vamos a comenzar. Yo voy a terminar ahora lo que es tablas hash. Después vamos a ver un poco sobre algunas estructuras que son, entre comillas, un poco avanzadas, en realidad que no son el contenido nominal de la asignatura, pero que quiero que las conozcamos. Y luego de ello vamos a hablar, me gustaría responder inquietudes, consultas, etcétera, de lo que tengan de lo que sea para tanto de la tarea que les dimos, como también del certamen. Me alegra ver la cantidad de estudiantes. Hay uno que otro acá que es la primera vez que los veo. Bueno, vamos a comenzar acá. La clase nosotros habíamos quedado en el tema, voy a hacer un poquito de raconto, o sea, voy a volver atrás un poquito. Habíamos comenzado con el tema del el acceso abierto, de hecho, o el acceso directo en las tablas hash. Ya habíamos visto nada más que algunos conceptos, en realidad que este tipo de acceso de las tablas hash o de acceso abierto nos permitían, en cierta medida, minimizar todo lo que era colisiones. El gran problema que tienen las tablas hash es el manejo de las colisiones. Y las colisiones en realidad, o el costo computacional asociado a las colisiones, tiene también no voy a decir una dependencia, pero sí una correlación con la cantidad de memoria que nosotros disponemos para la implementación de la tabla hash. Porque como muchos de ustedes me preguntaron, ¿cuál sería la diferencia, digamos, de utilizar una tabla hash con directamente utilizar un arreglo? Y volviendo a la misma respuesta que di en su momento, los arreglos los hacemos en memoria estática, mientras que las tablas hash las podemos hacer en memoria dinámica. Y la idea de utilizar la tabla hash es quedarnos solamente con aquel conjunto de datos, de todo el universo de datos, que tienen el mayor uso, la mayor frecuencia o la mayor probabilidad de ser usados. No es necesario almacenar todos los datos, sino quedarnos solamente con aquellos datos que sean más útiles. Y en ese sentido, las tablas hash, chicos, que se utilizan mucho, de hecho, cuando desarrollamos kernels para sistemas operativos, las tablas hash se basan básicamente en el uso de una función, como nosotros ya la vimos, que es la función hash. En el caso de Open Addressing, que es el acceso abierto o el acceso directo a memoria, nosotros, aparte de tener una función hash que depende, en estricto rigor, de la clave o llave que queremos guardar en memoria, también hacemos que sea una función de la posición. Y por eso llegábamos a una expresión que es de esta naturaleza. Déjenme comenzar a dibujar un poquito. Llegábamos a una expresión que era de esta naturaleza, en donde nosotros podíamos empezar a marcar o asignar espacios en memoria como una, fíjense, de la posición que debía tener ese elemento dentro de la tabla hash y también de la clave que queríamos guardar. Y todo eso se traducía en alguna de las una de las m posiciones que asignadas en nuestra tabla hash. Chicos, al momento de implementar una tabla hash, esto no es otra cosa básicamente que un arreglo, ¿sí? Pero ojo, cuando yo digo un arreglo o digo array acá, por favor hagan la diferencia de que todos los arreglos o arrays van a la memoria estática. O sea, esto no deja de ser una configuración de esta naturaleza, donde nosotros vamos poniendo todos los elementos en un arreglo, básicamente. Pero cuando hablamos en programación de un arreglo o un array, es porque estamos trabajando con memoria estática. No es solamente con visualizar que todos los elementos acá estén de alguna manera consecutiva o tengan esta topología, ¿sí? Cuando hablamos de arreglos o array, vamos a la memoria estática, mientras que cuando hablamos de tablas hash, si bien parecería que tiene una forma de organización que es a todas luces vectorial, no podemos hablar de un arreglo, ¿sí? Es como si fuera, si llevamos al tema de electrónica, estamos hablando de elementos pasivos, pero por un lado yo estoy hablando de resistencias y otros están hablando de capacitores, pero ambos son elementos pasivos, pero uno es muy diferente del otro. De hecho, uno tiene memoria, el otro no. Bien, habíamos visto también en la clase pasada lo que era el código de inserción, en este caso, y habíamos hecho una salvedad que la voy a escribir acá.
en donde nosotros habíamos optado cuando eliminamos a poner una clave cuando nosotros eliminábamos un nodo de que no podíamos volverlo al nulo. Cuando inicializamos una tabla hash, no se olviden, todos sus elementos tienen que apuntar al nulo, pero cuando la vamos llenando, ese elemento deja de ser nulo. Lo que pasa es que no podemos volver al nulo, porque la tabla hash, no se olviden, y aquí es donde yo les decía que sucedía un mapeo o una contracción, vamos de un dominio a una imagen, ¿sí? Pero si ese lugar dentro de la imagen nosotros inicialmente lo pusimos en el nulo y luego lo llenamos con algún valor, no puede volver luego a ser nulo de nuevo, ¿sí? Porque cuando hay otro elemento y ese otro elemento apunta a este mismo lugar, y si ya estaba ocupado, entonces se desvía, como ya vimos, se desvía a otra posición en memoria. Si nosotros lo volvemos al nulo, significa que este lugar de la tabla nunca ha sido llenado, lo cual no es así, ya ha tenido un elemento. Y por eso es que utilizamos la opción del eliminado. Esto, chicos, es parte de la semántica propia de esta estructura. Bien, nos falta... Profe, sí, diga. tengo una duda, que por Claro. ejemplo, el arreglo que nosotros estamos haciendo en memoria dinámica, lo tendríamos que hacer con el malloc y ahí vamos agregando las direcciones. Pero por ejemplo, el recorrido de la tabla se haría con la función hash, o sea, como para seguir el orden de la tabla, ¿cómo nos vamos No, como... buena la pregunta. Yo vuelvo al tema que les dije recién. Cuando hablamos de arreglo, Tamara, por favor, ten en cuenta de que el arreglo en estricto rigor, como su nombre lo indica, sucede en lo que es en la memoria estática, ¿sí? Entonces, esto, si bien tiene una configuración como de arreglo, no perdamos de vista que los arreglos suceden en memoria estática. Ahora, lo que te lo acabo de poner en borde verde acá es justamente lo que me preguntas, ¿sí? Cómo nosotros podemos recorrer la tabla hash. Y para eso utilizamos el índice, porque esta, de nuevo, es una organización tipo arreglo, una organización vectorial, en donde cada elemento tiene una posición. Nosotros, de hecho, ya vamos a ver un código en donde no estamos utilizando listas, sino justamente utilizamos esta configuración que les digo de arreglo, que no es un arreglo porque no es en memoria estática, pero es la configuración típica en donde nosotros declaramos una variable y le declaramos la dimensión acá. Entonces la configuración típica que aprendimos para arreglos, pero en este caso es justamente una tabla hash, porque esto es en memoria dinámica. ¿Sí? Pero la recorremos de esta manera, Tamara, simplemente dando el índice a la posición de la tabla donde queremos acceder. Eso si estamos trabajando con esta configuración, vos podrías darle un puntero de pronto, y al puntero irlo desplazando. Lo interesante que creo que viene de la pregunta de la compañera es qué pasa con las posiciones de mi tabla. Y esto es bien particular, porque ahí tenemos cierta libertad nosotros de trabajar. Las posiciones de la tabla, cuando nosotros reservamos el espacio en memoria dinámica, de pronto, cuando combinamos la memoria dinámica con esta configuración vectorial que les acabo de decir, los elementos de mi tabla podrían estar consecutivos. Y esa ha sido una ventaja del recorrido. Las direcciones, ojo, no estoy hablando de los elementos que tenemos acá, las direcciones que constituyen cada una de mis posiciones en la tabla hash podrían estar consecutivas de memoria. Eso lo vamos a ver enseguida cuando chequemos el código que está preparado para que podamos implementar las tablas hash. Pero volviendo a tu pregunta, Tamara, directamente acá lo tienes, en este pseudocódigo, te estoy indicando cómo vos puedes recorrer tu tabla hash. Claro que este pseudocódigo hace referencia a una organización, insisto, tipo arreglo de la tabla hash. Yo creo que la mejor analogía para la tabla hash es la memoria caché. Si bien estoy comparando software con hardware, la memoria caché está muy inspirada en lo que son las tablas hash. Porque la memoria caché lo que hace es quedarse con la información que es más usada en una vecindad temporal, es decir, la más usada en un cierto intervalo de tiempo, queda almacenada en la memoria caché. Y esto significa de toda la posible información que tenemos en todo nuestro sistema de almacenamiento de información de nuestro computador, en la memoria caché queda lo que es más usado en los últimos
en el último tiempo, digamos. Y esto es un análisis frecuencial que usualmente yo lo suelo dar en condiciones nominales, digamos, en lo que es estructura de computadores. Para la búsqueda de la lectura, de nuevo, y esto también es la pregunta de la compañera, directamente nos fijamos en la posición de la tabla hash y retornamos, ojo, cuando nosotros leemos en la tabla hash, lo que tenemos que retornar, en este caso, es el valor de la clave. No estamos retornando la posición en la que se encuentra, porque, dicho sea de paso, estamos buscando, perdón, lo que devolvemos, de hecho, es la posición en la tabla hash, no estamos devolviendo la clave. Entonces nosotros devolvemos como argumento de búsqueda simplemente lo que es el valor, la posición que tiene nuestro elemento dentro de la tabla hash. No estamos buscando justamente un elemento en particular, sino estamos buscando una posición. Y luego para la eliminación, como les dije, el tema era un poquito más complicado por el tema del nulo, en donde lo único que tenemos que tener en cuenta acá, que si bien podemos borrar normalmente un elemento de la tabla hash, cuando nosotros lo borramos, en estricto rigor, le tenemos que agregar alguna variable que nosotros previamente estemos llamando como eliminado. Por ejemplo, si todas las claves o llaves con las que vamos a trabajar son positivos, ¿sí? O sea, todas las claves van a ser mayores que 0, entonces, por ejemplo, podríamos trabajar con un valor de eliminado igual a -1, ¿sí? Y con eso nos aseguramos que es un valor que nunca lo va a utilizar nuestra tabla hash y que podríamos interpretar como que el lugar en la tabla hash está disponible. Ya cuando lleguemos al código, creo que va a quedar un poquito más asentado este concepto. Ahora, la clase pasada habíamos quedado acá, porque ahora con esta estructura nueva de tabla hash con Open Addressing, y es, lo que tenemos que definir es, a partir de todo el universo, ¿sí? Este es todo el universo posible de claves, tenemos un subconjunto acá que le vamos a llamar K mayúscula, donde ya vimos que K mayúscula está incluido en U, y sabemos que la cantidad de claves en K es menor o igual a la cantidad de claves de todo el universo. Lo que tenemos que ver ahora es cómo podemos pasar. Ahora estamos trabajando con el Open Addressing, y esto significa que si hay colisiones, nosotros no vamos a encadenar con una lista. Lo que tenemos que ver es, acá tenemos M, donde M ya definimos, lo ideal sería que fuera un número primo o, en consecuencia, un número impar, que es lo que empíricamente se demuestra, no se demuestra, empíricamente se muestra que funciona bien. No digo que sea lo mejor, pero funciona bien. Y tenemos que llevar entonces todos los elementos de K a alguna posición en mi tabla hash de dimensión M. Para eso tenemos una función acá. Lo que, insisto, lo que trabajamos con Open Addressing es llenar la tabla hash sin tener que generar encadenamiento. Y esto es, si hay elementos que se repiten en posición, el Open Addressing tiene que ser capaz de, si se repite acá, la posición tiene que buscar en la siguiente posición en la tabla hash donde tengamos disponibilidad. La primera técnica que vamos a ver se conoce como el acceso, de hecho, ¿sí? O el examen lineal, que le dicen. Y esto es, vamos a hacer un recorrido lineal de la tabla hash. Aquí tenemos nuestra tabla, ¿sí? Que insisto, es la misma configuración que un arreglo, pero no es en memoria estática. Lo que me dice, fíjense, debido a que mi función hash depende tanto de la clave como de la posición, lo único que está diciendo es, tenemos que nosotros proponer una función hash. Puede ser cualquiera, ¿eh? Proponemos una función hash y el examen lineal o linear probing es la estructura, perdón, la función que tenemos acá. Es h' de k, que es la única función hash, en este caso que depende de k, más i, que es la posición que vamos a examinar dentro de nuestra tabla hash, módulo m, donde m es la dimensión de la tabla. E i lo vamos a tener que variar desde 0 hasta m-1, hasta que encontremos un lugar disponible. Van a suceder algunos vicios que se les llama clustering, ¿sí? Que es el agrupamiento, y en particular lo que va a suceder es que se me van a empezar a llenar siempre las posiciones inferiores y las posiciones posteriores van a quedar vacías. Y eso es porque, bueno, por la misma técnica lineal, es que empieza el recorrido, aquí tenemos 0 y aquí tenemos m-1, el recorrido hace en este sentido.
Entonces, a medida que va encontrando lugares, los va llenando. Ahora, eso es lo que probablemente suceda, no es lo que necesariamente tiene que suceder. Pero es un vicio que se encuentra en este tipo de esquema. Aquí ve el ejemplo que habíamos quedado en la clase pasada, donde proponíamos, fíjense, una h', una tabla hash, digamos, perdón, una función hash de esa naturaleza. En estricto rigor, aquí nosotros podríamos, esta función hash no es la mejor, de hecho, pero sirve para el ejemplo, tal vez no es la más eficiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos esta secuencia de claves, aquí tenemos unas 7 claves que queremos poner, y m es igual a 7, no hay relación. Aquí damos 7 y el tamaño de la tabla hash es 7. En realidad, aquí podemos tener n mayor o igual a m, o inclusive puede ser menor, no importa. Lo que pasa es que solamente vamos a poder almacenar 7 lugares. Si nosotros queremos almacenar un octavo lugar, entonces alguno de estos elementos va a tener que desaparecer. Por eso siempre tenemos que chequear que la tabla esté llena. Empezamos con el primer elemento, el número 50, y nos dice la función hash que tenemos que hacer 50 mod 7, módulo 7, y esto es igual a 1. El múltiplo más cercano a 50, el múltiplo de 7 más cercano a 50 es 49. Esto es 1. Como este resto que encontramos acá, este resto nos está indicando la posición donde nosotros vamos a guardar el elemento, es por eso que lo guardamos en la posición 1. Y fíjate acá, Tamara, de que hemos usado esta configuración que es tipo arreglo, en donde todos los elementos están consecutivos. Y para recorrerlos directamente lo que yo necesito es este índice. De hecho, es el valor de mi tabla hash. El 1, en la posición 1, yo estoy guardando la clave 50. No hay mucha relación, más allá de lo que nos dice la función hash, entre la clave que guardamos y la posición. Luego tenemos el número 700. 700 mod 7 nos da 0, y es por eso que va acá. El 700 es múltiplo de 7, así que... Luego vamos con el 76. El 76 mod 7 es 6, porque el múltiplo más cercano entero es el 70, entonces por eso el 76 va acá abajo. Luego vamos con el 85. El 85, ahora sí, tenemos 85 mod 7 es igual a 1, porque el múltiplo más cercano de 7 es el 84, entonces el resto es 1. Como la posición 1, fíjense, ya está ocupada, entonces nosotros empezamos con el análisis lineal de mi tabla hash. Y fíjense lo que nos decía el análisis lineal. Le vamos a tener que ir sumando i. Y eso significa que esta primera que hicimos acá es 85 más 0 módulo 7 igual a 1, nos da ocupado. Entonces vamos con el siguiente. 85 más 1 módulo 7 es igual a 2. Y en la posición 2, sí la... Perdón. Y la posición 2 que tenemos acá, sí la tenemos disponible. Vamos ahora al número 92. 92, y esto es más 0, ¿sí? Módulo 7. Esto nos va a dar 1 de nuevo, porque 91 es el múltiplo de 7 más cercano. Entonces tenemos el resto 1, pero ya sabemos que la posición 1 está ocupada. Vamos a 92 más 1, módulo 7, y esto es igual a 2, y la tenemos ocupada también. Entonces vamos a la tercera, 92 más 2, módulo 7, es igual a 3 acá. Y en este caso, por supuesto, ya podemos guardar el 92 acá. Y así se sigue, chicos, con el análisis. Entonces, esta es la examinación lineal. Fíjense que se ha formado este clúster que yo les decía. Se ha formado acá, los elementos anteriores han quedado llenos, los elementos posteriores han quedado todavía vacíos. Ese es el clúster que, por lo general, uno puede observar cuando tenemos las tablas hash con open addressing y una función hash lineal. Para solucionar ese tema,
es que, y fíjense que nosotros no hemos tenido el problema, o sea, hemos tenido colisiones, por supuesto, pero no hemos tenido el problema de tener que generar una lista. Por supuesto, esto nos restringe bastante más lo que podemos hacer con una tabla hash. Lo interesante es cuando nosotros podemos empezar a combinar los diferentes tipos de estructuras de datos. Vamos a ver ahora cómo podemos trabajar con una tabla hash, pero que en vez de que tenga un examen lineal o un recorrido lineal, va a tener un recorrido, perdón, me fui, un recorrido que se llama un recorrido cuadrático. Y para eso es que proponemos una nueva tabla, una nueva función hash, ¿sí? Que nos relaciona, no se olviden, la clave con el índice, que es la posición en la tabla, donde nosotros debemos, donde debemos buscar, y al final tenemos nuestra propuesta de función hash cuadrática, donde C1 y C2 son constantes positivas. Ojo con eso, chicos, porque no hay aquí lugar negativo en la tabla. Son constantes positivas y lo vamos a recorrer desde 1 a m. Cuando, en este caso, i es igual a 0, de hecho, estamos en presencia de la trivialidad, en este caso, que es quedarnos con esta primera parte. Que esto puede ser cualquier candidata que nosotros pongamos. Lo que sucede con este tipo de recorrido o de acceso, perdón, cuadrático a la tabla hash, es que sucede lo que se llama un clustering secundario, ¿sí? Y esto es cuando tenemos una tabla, ¿sí? Y aquí podemos entrar a lo que muchas veces lo podemos conocer como un ciclo límite o un ciclo vicioso. Y es que cuando dos claves apuntan al mismo lugar, ¿sí? Ambas van a hacer el mismo recorrido dentro de la tabla. En fin, ese es un problema, en realidad. Pero es un problema que tiene solución. Porque si dos claves apuntan al mismo lugar, la primera clave es la que va a quedar almacenada en este primer lugar y la segunda clave va a quedar almacenada en este lugar. Si hay una tercera clave que también apunta acá, no va a poder ser almacenada acá, no va a poder ser almacenada acá, se irá a almacenar acá. Entonces se llama un clustering secundario, que es de hecho un problema secundario, y es de que siempre vamos a estar haciendo el mismo recorrido. Hasta que encontremos un lugar donde alojar nuestro dato. Lo que pasa acá, chicos, es que también, bueno, el clustering secundario también lo tenemos presente en el acceso lineal, pero de los dos clusters, el clustering primario, que es ese agrupamiento en la parte anterior de la tabla, es el más importante si comparamos con el clustering secundario. Bien, vamos a ver entonces cómo funciona esta tabla hash que tiene una examinación cuadrática o un quadratic probing, en donde vamos a suponer que C1 es igual a 0 y C2 es igual a 1. Entonces nos quedaría que h de k i es igual a h' de k más i cuadrado módulo m. Para ver cómo funciona esto, yo les propongo hacer el mismo ejercicio que hicimos para el acceso lineal, en este caso. Yo voy a escribir acá los diferentes números que teníamos, ¿sí? Habíamos trabajado con, ojo, la propuesta que estoy haciendo es que nuestra función sea, habíamos puesto anteriormente k mod 7. Esa era la función con la que habíamos trabajado, que está acá. Entonces lo que estoy proponiendo es que trabajemos con esa misma función, nada más que la vamos a hacer cuadrática. Y esto sería algo así como k más i cuadrado mod 7. Esa es la propuesta. Vamos a ver cómo nos va. Para eso yo voy a escribir entonces la tira de datos que hemos utilizado en el ejemplo anterior. Tenemos 50, luego tenemos el 700, luego tenemos el 76, el 85, el 92 y sigue. No voy a hacer tantos ejemplos.
Aquí yo voy a dividir mi tabla en los 7 lugares, porque m es igual a 7. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7. Y empiezo con el primer número. Es 50, ¿sí? Más i cuadrado, en este caso es 0. Mod 7, esto va a ser igual a 1, igual que en el anterior caso. Entonces 50 lo vamos a colocar acá. 50 lo tenemos ahí. Vamos ahora al otro caso, al siguiente número. Y estamos con el 700, ¿sí? Y de nuevo, como comenzamos a hacer el probing, esto va a ser módulo 7 y esto es igual a 0. Entonces el 700 lo vamos a tener acá. Con el 76 nos va a suceder algo parecido. 76 lo vamos a poner acá, como hicimos en el otro ejemplo, porque módulo 7 nos da 6. Ahora sí, vamos al 85, que es el caso que nos interesa. Más 0, módulo 7 es igual a 1. Pero el primer lugar está ocupado. Entonces vamos a buscar el siguiente, y es 85 más 1, ¿sí? Al cuadrado 1, módulo 7, y va a ser igual a 2. Y bueno, el 85 lo vamos a poner acá. Vamos a ver si el siguiente caso de discordia, que lo voy a escribir acá abajo, que es el 92. 92 más 0, módulo 7 es igual a 1. La posición está ocupada acá. Entonces vamos al siguiente. 92 más 1, módulo 7, que es igual a 2, que también la tengo ocupada. Entonces me voy al tercer caso. 92 más. Esto es, i va a valer 2, al cuadrado es 4. Y esto es 96, módulo 7, es igual a... esto sería 5, creo, ¿no? A ver, 91, sí, 5. Entonces, al 92 ahora lo vamos a guardar en la posición 5. Y queda acá. Entonces la búsqueda, fíjense, está siendo cuadrática. ¿Dudas, chicos? Y así ustedes, digamos, el acceso lineal o la examinación lineal o la examinación cuadrática son las dos más usadas. ¿Cuál es la libertad que nosotros tenemos acá? La libertad está en elegir m, que la recomendación es primo o impar, y en elegir la función hash. Y la función hash por lo general va a ser una función bien simple, intentaremos que sea una función bien simple, y algunas candidatas nosotros ya la vimos en la clase pasada. Bien, y vamos a ver... Sí, dime. ¿Hay constantes que funcionen mejor que otras para la cuadrática? ¿O Mira, da lo lo que se mismo? recomienda es que C1 y C2 sean constantes positivas auxiliares. Yo en algún lugar vi que recomendaban que C1 sea par y C2 sea impar. En algún lugar, ¿sí? Pero así, valores específicos, no te quiero mentir, no recuerdo haber visto, ¿sí? De que se utilice. Y cuando yo he tenido que programar, les he dado cualquiera dos valores. No lo he pensado mucho en realidad, y como siempre se recomienda trabajar con números primos e impares, siempre he ido por ese lado. Bien, profe, gracias. Claro, pero sí tiene que primar un criterio, digamos, de... Fíjate que si m es igual a 13, y tenemos el término cuadrático aquí, que es C2 por i cuadrado, el peor caso de i cuadrado es cuando se está acercando a m-1, que se va a hacer muy grande. C2, ¿para qué uno pondría, por decir un ejemplo, 1027? Estoy diciendo un número impar, aquí lo suficientemente grande, no sé si 1027 justamente es un número primo o no. No iba a decir 1024, porque recuerden que les hablé de que que lo ideal era no trabajar con potencias de 2. Pero claro, si estoy trabajando con m igual a 13, y yo quiero saber si C2 igual a 1027 es una buena candidata,
Ahí, chicos, lo que nos queda es hacer simulaciones. Y ver qué nos da para encontrar dos candidatas que sean plausibles de ser usadas en nuestra tabla hash. Pero yo personalmente, y en lo que dice mi experiencia, un C2 tan grande en orden de magnitud comparado al módulo que yo quiero, con el que estoy trabajando, no le encuentro mucho sentido. Pero claro, esa es una opinión sumamente personal y subjetiva. Pero como te dije, no sé quién me preguntó. Yo. Profe, y supongo que C1 igual 0 y C2 igual 13 está prohibido, si M es igual a 13. ¿Sabes que no se me activa tu... No puedo ver. ¿Aló? ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, no, es que sí te escucho. Diego, ahora apareciste. Ya. Ya. Sí, a ver, si C2, y esta es una muy buena pregunta, si C2 es igual a 0, entonces tenemos el lineal. Si C2 es igual a 0, estamos con el probing lineal. Y cuando C1 es igual a 0, es el tema que vimos, que es solamente cuadrático. ¿Esa era tu pregunta? No. Supongo que si C1 es igual a 0, Sí. C2 igual 13 está prohibido en caso de que M sea igual a 13. O C2 igual a M, en realidad. Sí, porque nos va a dar siempre algo cercano a 0, ¿no? Porque nos va a dar como múltiplo siempre de M. A menos claro que esta función h', con la que, no veo mi puntero, perdón, aquí. Esta función h' con la que estamos trabajando, sea lo suficientemente buena. Como te digo, Diego, aquí hay que hacer análisis para encontrar cuál es el mejor C1, C2. Siempre hay que pensar que estos C1 y C2 nos dan un offset. Sí, puedes tener razón en cuanto a que C2 debiese ser diferente de M, porque el offset que te va a dar siempre va a ser un múltiplo de M. O un offset igual a un múltiplo de M. Y no habría mucha relación. Sí, podría ser. Sí, tienes razón. Para el mismo caso de que en el caso lineal que estemos trabajando aquí, supongamos que nosotros le estemos poniendo un C1 de pronto, en ese caso también C1 debiese ser diferente, porque estaríamos en la misma situación que nos dice el compañero. ¿Sí? ¿Sí? Que de hecho es un buen desafío, que lo podemos dejar para ejercicio. Ver qué pasa con una tabla hash cuando tenemos C1 y C2 en las vecindades de M. Gracias. Por favor, anótenlo porque puede ser un lindo ejercicio e inclusive tal vez lo pongamos en la tarea. Bien, vamos a seguir con el doble hashing. ¿Profe? Dime, sí. Entonces acá la función h' que estamos utilizando sería como las claves que ya nos dan. No necesariamente, yo acá lo hice simple al ejercicio para no tener que dibujar mucho en esta pseudo pizarra, pero el h', vamos a volver un poquito atrás en lo que eran tablas hash. El h' puede ser cualquier h. Pues fíjate que acá nosotros ya habíamos hablado de un tipo de h, ¿sí? Y donde también habíamos hablado de un posible valor de a, en lo que era el h como una función de multiplicación. No, sí entiendo que hay otras funciones de h, pero a lo que voy es que en el ejemplo que vimos usamos eso, ¿o no? Ah, O sea, sí, porque yo me fui a algo simple, como les dije, esto es un ejemplo casi trivial, en donde lamentablemente, y digo lamentablemente porque tal vez no era la mejor opción, tomé que h' de k era igual a k. Sí. Sí, si lo quiero hacer más complejo, a h' de k, yo tendría que haberlo hecho ya sea igual a la división o a la multiplicación que vimos en la primera clase. ya, gracias. ¿Tamara? Sí, profe, gracias. Vamos a ver ahora el último tema, que es con las tablas hash, y ahí sí pasamos a código, así nos quedan más asentados un poco los conceptos. El doble hashing, en realidad, es muy usado, y en realidad es de los que a mí más me gustan, por cuanto nos minimizan la posibilidad de colisiones. En este caso, lo que nos está diciendo, básicamente, es que tenemos de nuevo seguimos en el open addressing de las tablas hash, porque vamos a saber que trabajamos con open addressing cuando veamos esta forma de expresar la función hash.
como que depende de la clave y depende de la posición que va a ocupar dentro de la tabla. Entonces tenemos dos funciones candidatas ahora, H1 y H2. Pero fíjense que la tenemos como una combinación lineal, o digamos, a mí me gusta llamar una combinación binaria, por cuanto a la función H2 la multiplicamos por I. H1 no. Y esto significa que cuando I es igual a 0, entonces tenemos que nuestra función h de KI es igual a H1 mod m. ¿Sí? Para cualquier otro caso, ya estamos involucrando una función h2. Y aquí, por ejemplo, ustedes podrían combinar dos funciones h de multiplicación, o dos funciones h de división, o una función de multiplicación y otra de división. Ambas son funciones auxiliares, son funciones hash. Siempre vamos a ver que la función h2 provee de un offset con respecto a la función h1, ¿sí? Lo que sí se puede ver, y esto también, de nuevo, en algoritmos nosotros utilizamos mucho las demostraciones empíricas, el análisis estadístico sobre todo para mostrar algo, disminuye la probabilidad de colisiones. Ahora, esto no le aumenta costo computacional, porque lo que tenemos acá es una función algebraica nada más. Entonces no hay costo computacional en este caso. Lo que sí se recomienda es que, por ejemplo, H2 sea en lo posible nos dé de alguna manera un primo cercano a la tabla hash. A ver, ¿qué significa esto? Por ejemplo, abajo tenemos las dos candidatas, H1 y H2. H1 sigue una forma, en este caso, de división común, como la que hemos trabajado y la que venimos trabajando hasta ahora. Y H2 también tiene una forma de multiplicación, pero asemeja mucho una forma más, o sea, es una multiplicación más un offset, que lo tenemos acá, igual a 1. Ya vamos a ver por qué va ese offset aquí. Lo que sucede es que el H2 tiene de nuevo una división por módulo, pero a un valor m', donde se recomienda que m' sea menor a m. Por ejemplo, lo que está puesto acá, que m' es igual a m menos 1. De esa manera, para no tener también lo que nos decía Diego, porque si tenemos, en este caso, las dos funciones como m, al final podemos estar creando este offset igual a m, y nunca vamos a estar dando saltos. Por ejemplo, si m es igual a 7, vamos a estar dando saltos de 7 en 7, y podemos llegar a lo que yo les dije, que es este comportamiento vicioso o ciclo límite en nuestro algoritmo. De hecho, nunca va a encontrar solución. Pero con este arreglo que tenemos acá, con este acuerdo que no llega a ser una convención, lo que nosotros tenemos es que h de k e i va a ser igual a k mod m, como primer cálculo que tenemos que hacer, esta es una m, más, perdón, i de 1 más k mod m'. Ahora, la razón por la que ponemos este 1 acá, creo que la vamos a ver ya con el ejemplo. Perdón, y aquí me falta un mod más. Y todo esto, mod m. El 1 acá es para, fíjense que si m', ¿sí? Es, en este caso, si estamos trabajando con m igual a 7, y por alguna razón ponemos m' igual a 6, aunque se recomienda que sea el primo más cercano, el peor caso que vamos a tener acá es 0 más 1, 1. Entonces, aquí vamos a trabajar con un número. El número que nos dé acá, le vamos a sumar un 1 para asegurarnos que no quedemos en este 0, en una posición 0 de nuevo. A ver, ¿cómo me explico acá? Si aquí el k mod m' me da 0, más el 1, ya me estoy asegurando un cierto offset, y aquí el k mod m, si aquí me da 0, significa, supongamos que acá tengo 6 mod m. Entonces voy a tener un número menor,
mod m. ¿Cuánto me da esto, chicos? Cuando m es igual a 7, supongamos. 6. 6. Muy bien. Más 1, 7, y de nuevo mod m me va a dar el 0. Entonces, para asegurarme de alguna manera cierta lógica a la hora de trabajar, pero en realidad es una candidata nada más, ¿sí? Se recomienda que siempre tengas un offset. Uno lo puede tomar como lo puede dejar. De hecho, podremos trabajar tranquilamente con H1 y H2, ambas como funciones de división, funciones hash como de división, y generar de esa manera nuestro doble hashing a la tabla hash. Vamos a ver esto cómo funciona y a ver si tal vez el 1 toma aquí una importancia más relevante. Supongamos, aquí tenemos una tabla hash, fíjense, con m igual a 13. Esto es sacado del libro guía, ¿sí? M igual a 13 y lo que estamos viendo es cómo se comportaría para la clave 14. ¿Sí? Ya hemos ingresado varias claves acá, vamos a ver qué pasa para la clave 14. Para la clave 14, H1 de 14 es igual a ¿qué? Aquí tenemos K mod 13, 14 módulo 13 es igual a 1. Bien, H2 de 14 es 14 módulo 11, 3 más 1, 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? En el primer caso, lo que nosotros obtuvimos, de hecho, es para i igual a 0. ¿Sí? Para i igual a 0, vemos que el lugar ya está ocupado, por lo tanto, no podemos poner nuestra clave 14 acá. Para i igual a 1, no se olviden que esto es h1 más i por h2. Para i igual a 1, lo que tenemos es 1 más 4, la posición 5. Entonces tenemos, vamos a la posición 5, pero la posición 5 ya está ocupada. Entonces vamos a ver qué pasa ahora para la siguiente posición. Vamos a ver con i igual a 2. Entonces H2 H2 va a seguir siendo 4, pero ahora tenemos esta expresión H1 más 2 H2. Y esto es 4 por 2, 8, más 1, 9. Vamos a ir a la posición 9. Y la posición 9 claramente es la que teníamos vacía, y podemos guardar entonces el número 14. Esto es con ambas candidatas. Y la verdad, aquí yo tengo que reconocer que me confundí un poquito. El 1 no está jugando ninguna función así súper útil. Simplemente nos está asegurando un offset en nuestro recorrido. Así como pusimos 1, por ejemplo, dado que aquí tenemos el 11, tal vez podríamos haber puesto hasta el número 2. Más allá del número 2, que es 2 más 11 ya nos da 13, tal vez no nos convenga. No podríamos haber puesto, por ejemplo, el número 3, porque, o sea, de poderlo poner sí, porque luego hacemos el mod de todo esto. Podríamos haber puesto tal vez el número 3, pero ya excedemos al m que tenemos acá. Tal vez hemos llegado acá a un buen criterio de cómo escoger el offset, que siempre sea menor o igual al m'. De todas maneras, como les digo, esto es interesante de ver cuando lo implementamos, ver qué resultado nos da. Lo que tenemos que nosotros lograr es minimizar, en este caso, la cantidad de colisiones. El doble hashing hace eso justamente. Y es, desde mi punto de vista, el más interesante de usar. Vamos entonces, diga. La gracia de que m sea primo es que cuando nosotros iteremos m veces, obtengamos todo el rato valores distintos, ¿verdad? Que nunca obtengamos como que se nos repita, por ejemplo, un 3 o que entre dentro de un ciclo. Sí, lo que pasa es que voy a replantear tu pregunta. ¿Diego sos? O... Sí, Diego. Ya. Voy a replantear tu pregunta, Diego, y es ¿por qué m no es par? Lo que pasa con m cuando es par es que nosotros caemos en los bits, en particular cuando m es par y encima potencia de 2, caemos en los bits más significativos de nuestra palabra. Siempre nos vamos a mover en ese entorno. Lo que se recomienda es que empíricamente, cuando trabajemos con un módulo, en este caso en las tablas hash,
la longitud de las tablas sean en lo posible impares para asegurarnos, a ver, se puede mostrar mediante implementación, y aquí es un tema donde en particular esto lo enseño yo ya, pero en el posgrado, déjenme mostrarles, hay algo que se llama, miren, acá la tengo limpia, hay algo que se llama método de Monte Carlo. Para los que de alguna manera están más en la matemática, lo van a conocer. Este método de Monte Carlo, chicos, si bien trabaja con PDFs que son uniformes, nos sirve y mucho para probar cualquier tipo de algoritmo. Entonces, cuando vos tienes acá tu algoritmo, que es una tabla hash, Diego, ¿sí? Y vos tienes que encontrar cuál es el M, en este caso, el M que minimiza las colisiones, lo que usualmente se implementa es un método de Monte Carlo. Este método de Monte Carlo lo que te hace es una simulación in extenso de todos los posibles casos. O sea, por ejemplo, para M, vos quieres ver cuál es el mejor M entre, supongamos, 10 y 1000. ¿Sí? O vamos a hacerlo más simple, ¿cuál es el mejor M entre 10 y 11? ¿Cuál de los dos es el mejor M? Y para eso te generas, mediante el método de Monte Carlo, una trama de números. Aquí tenemos, si trabajamos con 10, generamos los 10 valores, todos aleatorios, y si trabajamos con 11, generamos los 11 valores, todos aleatorios. Y vamos probando en una tabla para m igual a 10, y vamos probando para la otra tabla, que es para m igual a 11. Y vamos contando las colisiones. Entonces, al final de cuentas, lo que sucede, este análisis, por ejemplo, lo podríamos dejar para, de hecho, lo podríamos incluir en la tarea, porque ya en la próxima clase veríamos costos computacionales. Este análisis te va a dar una probabilidad de colisión, que es simplemente frecuencial, es el número de colisiones sobre el número de casos. O sea, todos los casos que has tenido. Y acá lo mismo, te va a dar una probabilidad de colisión, que es el número de colisiones sobre el número de casos. Y vas a poder, o sea, se puede encontrar que para el caso de n, primero, para el caso de n impar, esa probabilidad es menor que la probabilidad para el caso de m. Esto es m impar y m par. Y luego se puede probar que cuando m es primo, es aún menor que cuando m es impar. Entonces, estos son todos truquitos, digamos, ¿sí? Que no son trucos, en realidad son metodologías ya establecidas dentro de esta nueva tecnología que se llama la algoritmia, para poder demostrar cuando un algoritmo es, por un lado, eficiente, cuando el performance de un algoritmo es mejor que otro, y así sucesivamente. Aquí yo sé que no lo aparenta, pero trabajamos mucho con probabilidad. De hecho, aquí se aplica mucho teoría de la medida y demás. Pero eso es para los que ya quieran continuar un poco con el posgrado. Entonces, Diego, lo que se hace es demostrar cuando m es primo, la cantidad de colisiones es menores, pero si, volviendo a tu razonamiento, no habría ninguna diferencia en que m sea primo comparado con que m sea impar. Porque el razonamiento aplica lo mismo si m es primo o m es impar. Pero sí. Que yo iba más como al hecho de que si es posible, si tuviéramos un m primo, es posible Sí. que nos dé Stack Overflow, o sea, claro, no sé si Stack es la palabra correcta, pero que nos dé Overflow Sí. cuando realmente aún nos quede espacio, porque puede que, no sé, si estamos haciendo un doble hatching, Ya. y Mira. para dos valores nos dé exactamente la misma posición, hay una posición que no vamos a estar revisando porque supone que hacemos m iteraciones. Ya. Y bueno, eso. Que Ya. quizá me preguntaré si es posible que ocurra eso. Ya. Aquí hablamos de dos clusterings, ¿te acuerdas? Un clustering primario y un clustering secundario. Al menos en lo que era en la examinación lineal, que al final de cuentas esto es lo que nos importa. Cómo vamos a recorrer la tabla hash hasta que encontremos un lugar disponible.
El problema del clustering primario, como les dije, es que los datos quedan agrupados en la parte anterior de memoria, quedando la parte posterior con más probabilidad de estar desocupada. El problema de la examinación cuadrática es que dos claves iguales van a tener la misma secuencia de recorrido. Pero ojo, en la examinación lineal vamos a tener el mismo problema, nada más que el problema principal es el agrupamiento de datos en las posiciones físicas de memoria. Entonces, lo que me pregunta acá el compañero, chicos, es si podemos justamente entrar en un ciclo límite. Y que al final terminemos con que hay un desborde. En realidad, el desborde de memoria no es algo que va a suceder. Lo que sucede es que nosotros tenemos este error, ¿sí?, que nos dice el overflow de la tabla, pero en realidad es cuando la tabla ya la hemos terminado de recorrer y no hemos encontrado un lugar disponible, ¿sí? Lo que se llama el overflow no necesariamente implica que la tabla va a estar llena, porque podríamos haber caído en un ciclo límite de búsqueda. Ahora, ¿cuál es más probable que suceda? ¿Con pares, impares, números primos? Lo que se recomienda en la bibliografía es trabajar siempre con números primos. Y se nos recomienda, digamos, enfáticamente, trabajar con potencias de 2, porque las potencias de 2 justamente tienden a generar ambos clústeres, el agrupamiento primario y el agrupamiento secundario. Entonces, podemos tener estos ciclos límites, digamos, en el comportamiento de nuestra tabla hash. Sí, la podríamos tener, Diego, ¿sí? Definitivamente. Y la vamos a tener, por ejemplo, si estamos usando potencias de 2. Ahora, si utilizamos primos, no me animo a decir, yo tengo que hacer más análisis con respecto a esto. Si utilizamos primos, es bien probable que este famoso overflow, ¿sí?, comportamiento límite de nuestro algoritmo, esa situación tiende a ser mínima. Entonces, para poder responder estrictamente esa pregunta, tenemos que hacer más análisis. Lo que sí les puedo decir es que cuando utilizamos potencia 2, vamos a caer en ese vicio algorítmico, digamos. Cuando utilizamos números impares, no. Y cuando utilizamos números primos, ¿sí?, que es lo que por lo general se recomienda, yo creo que tiene que ver por la unicidad, más que todo, pero si estamos trabajando con la unicidad, entonces también tendríamos que ver qué pasa con la duplicidad, y posiblemente puedan suceder situaciones como la que nos dice acá el compañero. Tendríamos que analizar, de hecho. Tendríamos que analizar. No te puedo dar una respuesta así directa a la pregunta, ¿sí? Pero sí lo que puedo hacer es buscar un poquito más y ver justamente si podemos llegar a tener esos comportamientos, que te digo, viciosos, pero con números primos. ¿Estamos? Sí, profe, muchas gracias. Voy a compartir ahora NetBeans, porque quiero que veamos código. No sería, digamos, el ramo estaría incompleto si no tenemos código para estudiar. ¿Dónde está? Aquí. Este código ustedes ya lo tienen en el aula, chicos. Yo todo mi código lo dejo. No todo el código, y aquí por favor ténganlo presente, no todo el código es desarrollado por mí. Buena parte sí lo es, pero otra parte no, porque a mí también me gusta tomar código hecho por otros y debuguearlo. Aquí tenemos un ejemplo de tabla hash. Aquí vuelvo a lo que me preguntaba Tamara sobre este tema de utilizar arreglos. Y justamente voy a utilizar algo parecido al arreglo. Me gusta decir eso porque no necesariamente estoy trabajando con memoria estática. Nada más que voy a trabajar con una tabla hash. Fíjense, el arreglo que yo quiero almacenar, con un tamaño de hasta 50.000 elementos. Cuando yo digo esto, en realidad lo que estoy diciendo, chicos, es que voy a trabajar con un universo de 50.000 claves. Acá tengo mi función hash, que es la que voy a utilizar, y mi función hash, fíjense, es simplemente la función módulo respecto a estos 50.000. Y esto significa que, efectivamente, en mi tabla hash yo voy a almacenar hasta 50.000 elementos. Y ojo, que no estoy tomando ni siquiera un número primo, no es un número impar, nada, de hecho es un número par acá. No es múltiplo no es potencia 2, pero es un número par. Insisto, las recomendaciones de número par, número impar, número primo, son recomendaciones basadas en análisis empíricos para minimizar, en este caso, las colisiones. No significa que son teoremas, ojo con eso.
Entonces lo que acá tenemos es una función hash, que no es otra cosa, fíjense que i módulo de la capacidad es 50.000, veamos qué es i. Y en este caso, mi función hash está aceptando un string como parámetro, y nosotros vamos a analizar los elementos que hay en ese string, ¿sí? Y a mi número i le voy a asignar el elemento JS. Es decir, i lo que hace es sumarme, ¿sí?, los valores. A ver, el string tiene caracteres. Esos caracteres tienen una codificación ASCII. Entonces, yo le sumo a i todo lo que vale en ASCII. Por ejemplo, si mal no recuerdo, tenemos que A es igual a 62, puedo estar equivocado, ¿sí? Y B es igual a 63. Entonces, si mi string es simplemente A, B, perdón, y el nulo creo que vale, no sé, supongamos que valga 1, no me acuerdo la codificación. Entonces, voy a tener que I es igual a 62 más 63 más lo que valga el nulo, que no sé cuánto es. Entonces, eso es lo que vale i. Y ahí lo que hago es luego hacerle el módulo respecto a capacity, que es 50.000. Bien, ¿qué es lo que tengo acá abajo? Acá abajo, chicos, tengo simplemente la definición de la clave con la que voy a trabajar. La clave ya no es un número acá, estoy trabajando con dos strings. Uno que le llamo clave justamente y otro que le llamo valor. Pero eso es el valor que, o sea, es la clave en total que yo voy a estar asignándole a las entradas de mi tabla hash. Luego tengo justamente lo que es la tabla hash. Y aquí la tengo organizada, y esto es también para responderle un poquito a lo que nos preguntaba la compañera Tamara. Fíjense que la tabla hash, chicos, no la estoy organizando acá como un arreglo. Directamente estoy diciendo que mi tabla hash está compuesta por este doble puntero items, ¿sí?, que es de tipo ht-item, que lo tengo acá, ¿sí?, que es la estructura que yo estoy creando acá abajo. Y finalmente, dos enteros, uno que me va a decir el tamaño de la tabla, y otro el tamaño del string seguramente, y la cuenta de cuántos elementos voy teniendo en la tabla. Y acá es donde yo empiezo. Tengo que crear un ítem en la tabla, entonces reservo el espacio dinámico, ojo con eso, y empiezo a asignarle los valores correspondientes. El ítem.key, o en este caso estoy trabajando con un puntero, entonces aquí fíjense, le estoy asignando el valor que estoy metiendo por el parámetro de estoy reservando el espacio para el parámetro que estoy poniendo, y luego acá lo que voy a hacer es inicializar. Lo mismo para el value, que es otro string, yo estoy reservando el espacio en memoria acá, y finalmente lo inicializo. Con eso ya tengo generado el ítem dentro de mi tabla hash. Aquí es donde yo la puedo crear, a la tabla hash, creo el puntero, por supuesto reservo el espacio en memoria dinámica, inicializo cuál va a ser el tamaño, ojo acá, con lo que yo voy a, inicialmente por supuesto va a ser 0, porque no voy a tener nada, o puedo trabajar con un subconjunto de esta de pronto. La cantidad de elementos guardados va a ser 0, y acá, por ejemplo, o sea, de nuevo voy a reservar el espacio para el ítem que voy a guardar, y los voy a ir, fíjense, de 1 hasta el tamaño que yo quiero reservar. Yo, si bien tengo 50.000 entradas en la tabla hash, no necesariamente voy a utilizar esas 50.000. Y lo que hago es, directamente no se olviden que tenemos que inicializar todas las entradas iguales al nulo. Aquí, por supuesto, para liberar espacio en memoria y tal. Entonces me voy, fíjense que les dejo algo, que es cómo se maneja en las colisiones, no tengo puesta nada. Y esto es, si ustedes quieren trabajar con la típica tabla hash, las colisiones se manejan por el encadenado, las listas. Y si quiero trabajar con open addressing, bueno, tengo las funciones y demás para empezar a jugar. Entonces eso se los dejo abierto para que ustedes jueguen, de hecho, con esto. Y les dejo el resto para que lo analicen un poquito más. Vamos a ver, vamos al main.
en el main yo voy a insertar el primer elemento, ¿sí? Que le voy a dar el valor 1 en la primera dirección, el segundo elemento que le voy a dar el valor 2 en la segunda dirección, y el 20 en la 20ª dirección, una cosa así. Entonces vamos a construir lo que es nuestra tabla hash. No me va a dar error, esto ya lo tenía debugueado. Y lo vamos a hacer andar. Ahora yo quiero que veamos esto que me da acá en la consola de NetBeans. Fíjense, dice índice 49. Y yo, el primer elemento que ingresé a la tabla hash era este string, que es el 1. En ASCII, el 1 es igual al 49. Ojo con eso. ¿Sí? Pero es mi clave 1. ¿Por qué es mi clave 1? Porque yo hago 40... Bueno, el 2 acá lo voy a poner en la segunda dirección. Y no se olviden que esto es porque estoy haciendo 2 mod 50.000. ¿Sí? El índice que estoy metiendo, fíjense, es el ASCII del 2. El ASCII del 2 es el 50. Y luego el 20, el ASCII del 20 es el 98 que tengo acá. ¿Por qué es el 98? Porque es el número 2 y el número 0. Por eso me da 98. Y la clave, por supuesto, es el 20 y lo guardo va a la 20ª dirección. Eso, chicos, eso se los dejo como ejemplito de lo que es la tabla hash para que ustedes jueguen un poco más. Ahora, en dónde nosotros podemos utilizar, dónde le podemos sacar mucha utilidad a las tablas hash, como les digo, es en lo que es compresión de información, como así también en el kernel de los sistemas operativos. Uno me hizo una pregunta la clase pasada, y es, ¿por qué utilizar tablas hash si nosotros podríamos resolver el problema con cualquier otro tipo de estructura? Chicos, las tablas hash, y lo que vamos a ver enseguida, son estructuras de datos, ¿sí? Hay diferentes tipos de estructura de datos y lo que corresponde a nosotros, como ahora diseñadores y programadores, es, según el requerimiento del cliente, escoger cuál es la mejor estructura y según esa estructura, hacer los análisis cuantitativos y cualitativos, que ya los comenzamos a ver desde la próxima semana, correspondientes. Y así decidir cuál va a ser la mejor forma de encarar este problema. Aline, el kernel de los sistemas operativos es básicamente el motor que hace funcionar al sistema operativo. Es el core del sistema operativo. De hecho, cuando nosotros queremos hacer un sistema operativo, por supuesto, tenemos que diseñar el kernel y demás. Principalmente esto lo podemos ver en Linux, pero también aplica a otro sistema operativo de tiempo real, como es ROS, Unix y demás. O el iOS. ¿Profe? Estrictamente en tiempo real. Pero... Dime, Tamara. En el código en la parte de la estructura de la tabla hash, ¿por qué tiene que haber un puntero doble a ítems? Ah, no, porque así lo diseñé. O sea, así está diseñado el puntero. Pero es doble puntero porque no te olvides, como yo he declarado. Vamos de nuevo. Aquí hay una cuestión que ya es propia de la programación en C. Usualmente uno utiliza doble puntero. Si te fijas, aquí el ítem de nuestra tabla hash son caracteres. Pero en estricto rigor, estos son caracteres tipo puntero. Por lo tanto, yo estoy trabajando con strings. Si yo quisiera trabajar con un carácter solito, no es necesario que le ponga el puntero, ¿sabes? Pero cuando uno le pone el puntero, es porque ya está asumiendo que vamos a trabajar con strings. Y vos fíjate que la definición de string no la tenemos en C. En C nosotros hemos asumido que un string era un arreglo de caracteres. ¿Me sigues? Sí. Entonces, las dos formas equivalentes de escribir un string son estas que están acá. Ya sea como un arreglo de caracteres o como un puntero. Entonces, acá claramente vos tienes doble puntero. Y esto es porque cuando vos trabajas con un string, el primer puntero apunta a la base y el segundo puntero apunta a cualquier otro elemento dentro del string. Entonces, cuando vos trabajas con cadenas de caracteres, lo más común es trabajar
con doble puntero. Si esto te complica o les complica en general, chicos, bueno, saben que no es necesario, siempre que ustedes tengan en cuenta de que esto va a apuntar a la base de un string. Y luego dentro de esa base es que ustedes tienen que hacer el desplazamiento correspondiente. Cuando trabajamos con doble puntero, y esto es puntero de puntero, estamos apuntando a la base y el desplazamiento que vamos a tener dentro del string. Trabajar con doble punteros, triple punteros, ustedes saben que C tiene la laxitud de que podemos trabajar con N puntero, puntero de puntero de puntero de puntero. Es solamente una técnica de programación Tamara. Si te resulta complicado, puedes trabajar con un solo puntero si querés. Pero tienes que hacer las correcciones pertinentes en el código. Aquí tengo otro chat. Ah, Aline, ya. Chicos, entonces esto es las tablas hash. Lo que yo les recomiendo, por ejemplo, para continuar el estudio, en las tablas hash, no les voy a mentir, nosotros nos vamos a quedar básicamente en lo que es la implementación y jugar un poco con la tabla hash. Porque, por ejemplo, listas doblemente enlazadas, simplemente enlazadas y demás, son de mucho más uso en lo que es una programación más compleja de lo que es una tabla hash. La tabla hash es simplemente un mapeo entre un universo, entre un subconjunto del universo a un, o sea, voy a hablar una trivialidad, a un arreglo. Tenemos que guardar básicamente en un arreglo, en memoria dinámica, un conjunto de datos, nada más. Y la forma es saber cómo los vamos a guardar para tenerlos todos disponibles, saber cómo vamos a acceder, cómo los vamos a retirar, etc. Pero por favor que quede claro que un problema puede ser resuelto mediante tabla hash, puede ser resuelto mediante stack, mediante colas o mediante listas. Y que pueden entre ellas también anidarse. Como vimos, podemos tener una tabla hash y que cada elemento de la tabla hash sea una lista doblemente enlazada. Entonces puede volverse tan complejo como uno quiera. Y después de todo, esto nos permite a nosotros también encriptar y desencriptar información. De hecho, las tablas hash también se utilizan mucho en encriptación. Bien, aquí está la recomendación de lectura. El libro, ahora yo me estoy basando mucho en el libro de cátedra. Chicos, aprovechando que hay 24 estudiantes ahora, tenemos más al inicio de la clase, yo voy a aprovechar y hacer un anuncio, digamos. He recibido y hemos recibido una solicitud del aplazamiento del certamen por sobrecarga académica. Los 3 paralelos tenemos en total 155 alumnos, ¿sí? Aquí quiero dejar abierto un poco la discusión por algunos minutos y luego yo voy a pasar al siguiente tema. Tenemos 155 alumnos en los 3 paralelos. Las fechas de los certámenes han sido anunciadas en la primera clase. De hecho, antes de comenzar a dar materia, nosotros ya estábamos anunciando las fechas y la programación, tal cual lo que iba a ser. Los únicos retardos que tenemos son las recandelarizaciones del calendario académico, ¿sí? Y que va a comenzar a partir de la próxima semana, y esto es un delay de 1 semana, poner un retardo en nuestro pipeline de 1 semana. La tarea 1 estaba, si ustedes se fijan en la planificación docente publicada en el aula, estaba originalmente pensada para que la entreguen el lunes, y sin embargo la extendimos hasta mañana. Y el certamen lo vamos a tomar, perdón, hasta el viernes, hasta el 19. Y el certamen ya estaba planificado para el día viernes. Nosotros ya tuvimos la reunión de todos, o sea, de los 2 académicos que damos el ramo más nuestro profesor part-time. Los 3 ramos son coordinados, chicos. Sin embargo, el coordinador, que este año no soy yo, de hecho es la primera vez que doy este ramo, les va a comunicar oficialmente nuestra decisión. Lo que sucede acá es que nosotros no podemos cambiar, por un lado, las fechas que declaramos y las fechas que le indicamos a ustedes, a menos que haya unanimidad. Porque no podemos tomar una decisión que beneficie a unos y perjudique a otros.
Con esto yo quiero decir que yo valoro mucho realmente la iniciativa que tienen, pero lamentablemente el correo que a mí me llegó, que me mandó uno de ustedes, que por cierto agradezco al compañero que me escribió, uno tiene que tener coraje para hacer esto. Lamentablemente la cantidad de alumnos que firman esa carta son 53, que es la misma cantidad de alumnos y los mismos alumnos que firman la carta para el paralelo 1. Entre el paralelo 1 y el paralelo 2 sumamos exactamente 105 alumnos. O 115, una cosa así. Son muchos. Y solamente 53 nos están pidiendo el aplazamiento. Si nosotros aplazamos el certamen, vamos a estar perjudicando a los otros 50 y tantos alumnos que no están apoyando este aplazamiento. Entonces, como yo les dije en la primera clase, aquí es la regla clara para todos, no hay preferencias. Entonces, las reglas creo que estaban bien claras, dijimos las fechas y las vamos a mantener. Entonces, este viernes, de 9:45 a 11:15, vamos a tomar el certamen. Con eso no quiere decir, chicos, igualmente ya vamos a mandarles la comunicación oficial de la cátedra, no quiere decir que no nos afecta la situación, porque lo sabemos que ustedes están metidos a mucha presión, porque nosotros también estamos metidos a mucha presión. Entonces, si yo, como académico, me siento con mucha presión en esta modalidad, no me imagino, esto es simplemente una propagación o una proyección de lo que están pasando ustedes. Nuestro certamen está pensado para el nivel de carga académica que ustedes están teniendo, el nivel de estrés que están teniendo, y también está pensada la metodología de evaluación que se la vamos a comunicar en el transcurso del día, considerando todos estos factores. Porque lo que menos quiero también es tener alumnos estresados, pero tampoco quiero cambiar las reglas del curso. Entonces, las reglas, las fechas fueron puestas al inicio. El primer semestre es el día 19 de junio y se mantiene. Lo que quiero recalcar es que tengan presente de que si estamos considerando, y personalmente yo estoy considerando y mucho, el nivel de carga académica y el nivel de estrés que presentan mis estudiantes. Porque muchos de ustedes me han escrito a manera particular y también mis estudiantes de otros ramos me han escrito. Yo sé y he tenido ya reuniones con ellos y a ustedes siempre los espero los martes y los jueves a las 2 de la tarde, pero ninguno me escribe para consultas. Yo sé que ustedes también están sometidos a mucho estrés. Y el certamen está preparado para que sea un certamen, por supuesto, accesible, realizable en la hora y media, sabiendo que ustedes van a tener toda la información a disposición, pero lo tenemos que tomar al certamen. Entonces, este viernes, de 9:45 a 11:15, voy a tomar el certamen 1 de la asignatura. ¿Quieren hacerme alguna consulta sobre ello, chicos? Ley pareja para todos. José. Sí, que si en el caso que se pregunte código, ¿se recomienda tener el IDE abierto en NetBeans? Yo te recomiendo, José, tener el libro, tener las páginas que yo siempre recomiendo para trabajar, tener el IDE, tener lo que quieras. Todo lo que te ayude a resolver el certamen, porque el certamen está pensado para esta modalidad. Ya. También está pensado para que si tienes que hacer una consulta en la bibliografía, vayas y consultes. Ok. Yo Igual más o menos harta información si tomamos toda la bibliografía entera. Sí, pero... van a tener todo a mano. El certamen está pensado para ello. Entonces, eso es lo que les recomiendo, tengan todo con ustedes. Lo único que yo ya les dije es que al inicio sí quiero verle las caras. Porque yo tengo que tomar asistencia, tengo que sacar, de hecho, una captura de pantalla de cada uno de ustedes con sus nombres y demás, para poder registrarlos, nada más. Y después ya, bueno, apagan la pantalla, apagan el micrófono y trabajan. El certamen está pensado para esta modalidad. Tengo acá 3 comentarios.
No, no. A ver, Cristian, vamos por ahí. Me preguntas, Cristian, si el certamen es del nivel de la tarea. No, nada que ver. El certamen es solamente para ver sus conocimientos en temas específicos de la cátedra. La tarea es para desarrollar también habilidad de programación. Rodrigo, la modalidad la vamos, que de hecho, Rodrigo, te agradezco, fuiste vos quien mandó el correo. La modalidad la vamos a informar hoy, en la misma modalidad para los 3 paralelos. No entiendo bien, Nicolás, lo que me dices, un pre-certamen. No, vamos a tener certamen directamente el viernes, y certámenes antiguos, y ya les dejé en el aula para que lo chequen. Lo que sí les comento que es la primera vez que vamos a tomar en esta modalidad. Entonces los certámenes antiguos están pensados para la modalidad presencial, y por lo tanto son digamos, para justamente eso, donde ustedes van sin libros, sin computador, sin nada. Gracias, Marcelo. Sí, mandé un correo sobre ejercicios. ¿Hasta dónde entra, Rodrigo? Ya lo informé. La clase pasada yo les dije hasta dónde entraba, que es hasta tablas hash, linear probing. Hoy vimos lo que es el quadratic probing y también vimos lo que es el double hashing. Y eso no entra. Yo les dije que todo el material que entra en la evaluación es hasta una semana antes. No sé si tienen alguna consulta más. También les recalco, chicos, lo que les dije. Solamente cambiamos las reglas si es que hay unanimidad. Son 155 alumnos. Si los 155 están de acuerdo, la cátedra cambia. Si hay uno que no está de acuerdo, la cátedra no cambia. Porque no podemos tomar una decisión. La decisión ya estuvo tomada previamente sobre las fechas, para que todos nos ajustemos, y no podemos tomar una decisión que perjudique ni siquiera a un estudiante. Recuerden lo que yo les dije en su momento, reglas claras para todos y aplican a todos por igual. El tiempo lo vamos a indicar en el instructivo que vamos a dar sobre cómo vamos a desarrollar el certamen. ¿Cuánto tiempo van a tener? Media hora no, es mucho. Creo que van a ser máximo unos 10 minutos y ustedes van a subir la tarea al aula. Profe, respecto a los certámenes anteriores, ¿esos son los ejercitarios que dejó en aula? No, yo dejé ejercitarios y dejé certámenes. Ambas comunicaciones las mandé por el aula. Es que no pillo los certámenes, pero voy a buscar con más... A ver, yo tengo acá el aula abierta. Déjame compartírtelo. Porfa, así saber dónde están ubicados. Sí. A ver, aquí está el aula. Vamos a EDA. Yo los mandé como avisos, a ver. Certámenes viejos y pautas. Ya. Muchas gracias, profe. Ahí les mandé, está el link. Como son contenidos teóricos, ¿sí? Entonces no hay... Y de hecho es el mismo C que venimos estudiando hace 15 años, el mismo C. Entonces son contenidos teóricos, por eso no hay actualización. Ustedes van a ver que los temas que se evalúan ahí no son muy diferentes de lo que estamos dando acá. Profe, y respecto al tipo de pregunta, ¿código preguntarán? Sí, definitivamente. O sea, Porque, todos los ejercicios van a tener código. Sí. ya, es que el tema es que en ese caso, el código, con todo el material que tenemos en aula, ¿se permite el copiar y pegar o tenemos que escribirlo? ¿Cómo va a ser la entrega del código? ¿O tenemos que entregar el código, modificarlo? Mira, es que no quiero decirte mucho de lo que es el certamen, para que no te hagas una preidea, pero si te fijas en los certámenes antiguos que te pasé, en todos los certámenes se pide un desarrollo de código. Para eso vos tienes que tener claro cuál es el concepto. Por ejemplo, si yo te digo, utiliza una función recursiva para solucionar tal problema, que te lo di en las guías, ¿sí? Vos ya tienes el template, lo único que tienes que implementar es la función recursiva que soluciona el problema. Y no son más de 10 líneas de código. En ese caso, entonces, solamente habría que dejar la función, no habría que hacer No, por solamente ejemplo, dejar la los función. pop, los push, no habría que... No. Todos los ejercicios tienen toda la información necesaria para que vos decidas. Y aquello que falta es porque deliberadamente fue dejado así para que vos decidas qué es lo que tienes que poner. Vale.
Pero si te Y fijas ese en pseudo- los ejercicios del certamen, de los certámenes ahí, están autocontenidos. Dime, Diego. ¿Era si es pseudocódigo o es No, código, código. código? Ya. Código. Yo voy a evaluar C. Yo no voy a evaluar pseudocódigo. Pseudocódigo lo utilizo y lo utiliza el libro. En particular, el libro lo utiliza para que ustedes después lleven los conceptos a cualquier lenguaje. Yo utilizo pseudocódigo porque me es más fácil que estar explicando código, nada más. Francisco, Hola, profe. luego después de tanto tiempo. ¿Me No escucha? tomaste estructuras conmigo, según recuerdo, ¿no? Sí, tomé con ¿Ah, sí usted. tomaste? Ah, ya. Sí. Tenía la pregunta de que, como lo había dicho el compañero, si es que tenemos que mandar código y todo eso va a ser escrito en papel o lo tenemos que mandar como Papel. programa. No, Ok, Francisco, en papel. todo en papel. Y lamentablemente, esta modalidad indica que vamos, o sea, nos obliga a tomar ciertas decisiones. Y esto es, van a tener que resolver el certamen a mano, a puño y letra. ¿Y lo tenemos que subir en formato PDF o No, como mira, yo lo imagen? que va a estar eso en los instructivos, ¿sí? Que les vamos Ok, a dar hoy en la tarde, porque lo estamos haciendo lo más simple posible. Lo que yo he venido pidiendo hasta ahora en mis otros ramos es, sáquenle una foto y me mandan la carpeta comprimida con todas las fotos. ok, Si ustedes quieren hacer un PDF, mejor para mí. Me va a ser más fácil. Lo que sí pedimos, y esto sí, chicos, quiero que quede claro, pedimos claridad. ¿Mm? Porque son fotos las que van a sacar. Y necesitamos saber, por ejemplo, que el ejercicio que estamos viendo en las fotos, sepamos nosotros de qué ejercicio se trata. ok. ¿Ustedes sacan fotos a todas las hojas desordenadas? No, o sea, no, si yo no puedo seguir las hojas, no puedo seguir sus certámenes para evaluar, no puedo pasarme un día intentando entender. Pedimos cierto orden y cierta claridad. Por ejemplo, suficiente con que pongan hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4, y yo ya sé cómo hacer la revisión. Asumo que es secuencial, ¿sí? Empiezo por la hoja 1 y termino con la hoja n, de uno en uno. Pero sí pedimos ciertos criterios de claridad y de prolijidad en el envío. Ok, gracias. Bien, vamos a pasar entonces, si no hay más dudas, recuerden que durante la tarde les vamos a mandar tanto el comunicado oficial de la cátedra como el instructivo de cómo va a ser la evaluación. Chicos, yo sé que están nerviosos y no les voy a mentir, nosotros también, yo en lo particular también. Va a ser interesante ver cómo nos va con este tipo de modalidad el viernes. Bien, voy a avanzar, me quedan 5 minutos. Quiero avanzar con el siguiente tema que nosotros vamos a estudiar. Hay dos tipos de estructuras que no las vamos a ver en profundidad, pero eso no implica que ustedes no la tienen que estudiar, porque ya saben cómo funcionan las tablas hash, tienen el código, ya saben cómo funcionan las pilas, las colas y las listas, tienen los códigos, y los árboles binarios. Árboles binarios en particular son muy usados. Nosotros hoy vamos a ver un tipo de árbol binario más, que se llama el árbol binario red-black. Y esto es, le vamos a agregar al árbol binario un bit extra que representa un color. O sea, red solamente para hablar de que tenemos dos, hay un bit extra de color, el 0 para el rojo y el 1 para el negro. Claramente ustedes acá verán que se ha optado por el nombre red-black porque otro tipo de nombre puede traer otras connotaciones, ¿sí? Entonces, tenemos el árbol, seguimos ahora en los ABBs, pero le vamos a agregar entonces la restricción red-black, que es ponerle un bit extra. Ahora, los atributos de cada uno de nuestros nodos, ¿sí? Va a ser diferente. A ver, en nuestro nuevo tipo de árbol, los atributos que vamos a tener son los siguientes. Vamos a tener la clave o el valor que le vamos a poner al nodo. Vamos a tener los hijos, el derecho y el izquierdo. Vamos a tener ahora un puntero al nodo padre, que si recuerdan yo les dejé como ejercicio, como cuando queríamos hacer el predecesor, cómo lo podríamos hacer, y es a partir de un nodo padre, y un bit extra, que es el color.
¿Mm? Entonces, vamos a tener esto va a ser nodo, nuestra estructura. Ahora, vamos a tener que cumplir algunas propiedades, ¿sí? Para poder trabajar con ABB Red Black. Y es la siguiente. Un nodo cualquiera es rojo o negro. Ojo con eso, chicos, no tenemos más posibilidades. ¿Mm? Lo otro, la raíz de nuestro árbol siempre va a ser negra. Las hojas, que son el último eslabón en nuestro árbol, siempre va a tener hijos, tanto hijo izquierdo como hijo derecho. Y ambos hijos, sus punteros, van a ser al nulo. Y esto es, de hecho, ambos hijos van a ser siempre negros, ¿sí? Los hijos de las hojas van a ser siempre negros. Además, los hijos de un nodo rojo van a ser también hijos negros. Y ahora viene lo más importante de todos. Por cada nodo, cualquier trayectoria descendiente hasta sus hojas tendrá el mismo número de nodos negros. ¿Y por qué digo esto? Porque estas propiedades, que son las restricciones que le vamos a imponer a nuestra estructura, permiten generar un árbol balanceado. Los otros ABBs que habíamos visto eran ABBs comunes, de hecho, no vimos nada de cómo generar un balanceo en los árboles. Cuando trabajamos con ABBs del tipo Red Black, estamos asegurando una aproximación al balanceo. ¿Qué significa el balanceo? Que aproximadamente el subárbol izquierdo tenga una cantidad de nodos similar y en disposición geométrica al subárbol izquierdo. Y cuando digo similar, fíjense, chicos, que no estamos diciendo que sea estrictamente igual. Lo que aquí vemos es que el nodo raíz tiene dos nodos hijos, esos nodos hijos a su vez tienen dos nodos hijos, y ahora sí, sucede que este va a tener sus dos y estos otros no van a tener nada, los de la parte derecha. Lo que sí aseguramos es que todos los nodos hojas tengan sus dos hijos. Nada más que van a ser nodos negros, nodos nulos. Todos los nodos hoja. Y lo que sucede con esto, chicos, es que se puede asegurar que una trayectoria cualquiera de nuestro árbol, una trayectoria cualquiera, nunca sea hasta 2 veces más larga que cualquier otra trayectoria. Esa es la gran ventaja de utilizar árboles ABBs Red Black. Una trayectoria cualquiera nunca va a ser nunca va a ser mayor a 2 veces cualquier otra trayectoria. ¿Mm? Y dijimos que de un nodo, fíjense, aquí las tengo, en esta propiedad, cualquier trayectoria que nosotros tengamos va a tener la misma cantidad de nodos negros. Esta trayectoria que está acá tiene 1, 2, 3 nodos negros. Esta trayectoria por acá va a tener 1, 2, 3 nodos negros. Y esta trayectoria interna va a tener 3 nodos negros. Siempre vamos a tener la misma cantidad de nodos negros. Entonces, el hecho de trabajar con ABB Red Hat es que nos permite entonces generar aproximadamente nodos balanceados. Y eso es muy útil a la hora de buscar. Yo voy a terminar acá, chicos, y voy a seguir con Red Hat la próxima clase. Como así también vamos a ver estructura de datos aumentadas, bien probable. Eso todavía es parte del sílabus de este año, pero la voy a dar al mismo nivel que estoy dando este tipo de árbol, que es, de hecho ya les dejé el código en el aula para que lo chequen. Pero no lo voy a dar en profundidad porque es información extra para utilizar. Y así nos metemos de lleno ya a lo que es muy importante en la asignatura, que es el análisis de la complejidad computacional de todas nuestras estructuras. Ya chicos, nos estamos entonces el viernes a la hora del certamen. Prepárense, cualquier cosa me escriben y recuerden que mañana de 2 a 3 puedo atender consultas. Nicolás, sí, puedes poner un go-to en la hoja. Sí. Ya chicos, nos vemos, cuídense. Nos vemos. Chao, Chao, chao. profe. Chao, profe, gracias. Adiós.